Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Recomiendo, y estamos aquí en el Hotel Intertower de la ciudad de Santa Fe, en este caso en el restaurante Julio Recomiendo, saboreando este rico desayuno, y en este caso con un amigo de la casa, de la familia Vigo Lizamón, siempre son amigos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andás, Es un Gastón? placer estar acá. No, por favor, gracias a vos por venir al programa. Y antes de hablar un poquito de Pilaí, mirando fotos en Facebook, había visto sobre que habías escrito un libro, y me mandabas una reseña de por qué el libro, y vos sabés que fue lo que más me movilizó. Ajá. Sin querer queriendo, y me gustaría que cuentes vos por qué escribir un libro sobre San Martín. Porque es muy interesante el por qué escribirlo. Perfecto. Bueno, yo inicié este libro, me pasó un hecho bastante dramático, por lo menos para mis adentros. Era un 17 de agosto del 2009, yo vivía en Buenos Aires y me tocó presenciar en la Plaza San Martín un homenaje que se le hacía al Libertador, y me sorprendió la poca gente que había. Y lo más dramático era cuánto había honrándolo, cuántos se detuvieron. Y fue un anciano y fui yo. Y esa imagen, viendo a los transeúntes que no miraban a alguien al que había que tenerle respeto, porque mucho había hecho por nosotros, empezó a generarme incriminatorias preguntas. ¿Cuándo fue que lo olvidamos? ¿Cuándo se convirtió en la simple imagen de un billete? ¿Se nos enseña a los jóvenes el verdadero legado? ¿Qué hacemos con su ejemplo? Y a partir de ahí empecé a idear un libro. Yo desde chico ya mandaba cartas a los lectores cuando algo me causaba estupor o decía no puede pasar esto en mi Argentina. Y empecé a armar un libro que entrelaza diálogos imaginarios entre San Martín y un joven, que me tiene a mí como protagonista, y trato de reflexionar sobre los dolores pasados y los actuales, haciendo analogías entre lo que él vivió, en lo que nosotros nos toca vivir, hasta llegar a una parte. Yo tuve la suerte de ir a Boulogne-sur-Mer. También me generó mucho dramatismo el ver que solamente un presidente visitó el sitio donde él dio su último suspiro. Y traté en este libro contar qué nos diría él si pudiésemos contarle desde 1850, que es cuando falleció, hasta la actualidad. Entonces repasé también la historia argentina. Traté de verlo lo más objetivo posible y lamentablemente los problemas que él sufrió en la profundidad siguen estando en la actualidad. Pues me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Porque lo que vos decís es muy cierto. Uno con mis hijos o amigos de mis hijos lo hace. Bueno, cuando fue el feriado por San Martín, preguntarle, ¿vos sabés por qué es el feriado hoy? Y la mayoría de la gente, no generalicemos, pero la mitad de la gente todavía no sabe, o sabe quién es San Martín, pero ni sabe qué hizo, o a lo sumo que sabe qué hizo, fue el Libertador de América. Exacto. Cruzó la cordillera de los Andes y se quedó ahí, nada Sí, más, no le pregunté más nada porque... Es una historia muy lineal la que te encuentran en el colegio. El hombre vuelve de España, libera 3 países, muere en el exilio. Y después hay cosas mucho más profundas, la preparación de casi 3 años para cruzar los Andes, fue gobernador de la región de Cuyo. ¿Qué pasó en el exilio? Vos pensás que en 1824 él se va, trata de regresar en el 28, estando en el puerto de Montevideo. A mí me encanta contar esta historia porque ejemplifica un poco cómo somos los argentinos. Cuando él está en el 28, Lavalle estaba a punto de asesinar a Dorrego, 2 subordinados de San Martín en el cruce de los Andes. Y le escribe una carta a Lavalle diciéndole, usted no tiene que matar a Dorrego, economice esta muerte, no lo está haciendo solo por usted, sino por la patria y por el futuro. Salvador del Carril, un jurista, un hombre que participó en el Congreso Constituyente, le dice a Lavalle, fusílelo, la historia lo va a perdonar. Lo terminan fusilando a Dorrego y San Martín se va al exilio. Entonces uno se pregunta por qué esa incapacidad que tenemos los argentinos de no ver al otro, aquel que piensa en largo plazo, Favaloro, un incomprendido, se termina suicidando. San Martín se va no solamente casi 30 años al exilio, sino que su cuerpo termina regresando a la Argentina 30 años después que falleció. Sí, casi, diría que muere hasta casi olvidado. Totalmente. Solamente 2 grandes hombres de la historia lo visitaron, Alberdi y Sarmiento. Y presidentes argentinos,
del siglo XX solamente Alfonsín. Entonces creo que hay un legado que hay que honrar, que hay que recordarlo, y como vos decís, hablando con tus hijos, les podés contar las virtudes de San Martín, que son fascinantes y que se pueden ejecutar ahora. ¿Qué te atrapa de San Martín para llegar a escribir un libro con 27, 28 años como tenés? Porque sos joven. 27 años, sí. ¿Qué me atrapa? Porque hay algo que, además de la escena hasta que has vivido, tiene que haber otras cosas que te movilizan para terminar escribiendo un libro. Sin duda. A mí lo que más me atrapó es por qué los argentinos no nos apoyamos en nuestros próceres, en los hombres que soñaron a este país, que le dieron la libertad, que vos imaginate que de 1853, de la Constitución Alberti hasta 1930, te puede o no gustar el modelo del país, llegaste a ser la 7ª potencia del mundo. Mirá estos números. El 50% del comercio exterior de Argentina, si nos ponemos en 1913, por ejemplo, equivalía al 50% de lo que exportaba América Latina. Habíamos generado 88.000 kilómetros de vía férrea, que era el total de toda América Latina. Solamente 4 países tenían un voto secreto obligatorio universal, 5 ciudades tenían subte: Buenos Aires, Moscú, Londres, Nueva York y París. El grado de avance había sido notable, el 90% de los argentinos estaba alfabetizado, habíamos quebrado el analfabetismo, el primer país en el mundo. Entonces, a raíz de eso, yo digo, ¿qué pasa que no vemos a los próceres? Y me empecé a preguntar si los políticos actuales no les es mucho más fácil juzgarse con el pasado reciente. Seguro. Porque hay heridas que no están cicatrizadas, entonces es mucho más fácil compararse con el 2003 y hablar de pobreza o de desigualdad y no compararse con Belgrano. Seguro. O hablar del tema de la privatización y no compararse con Sarmiento. Exacto. Vos pensás, imagínate a Belgrano. Un hombre que muere, un solo diario lo recuerda y su cuerpo se estuvo pudriendo durante 8 días. Y el hermano, cansado de ver esa infamia, rompe el piso de su casa y decide enterrarlo. Entonces, si hablamos de pobreza, si hablamos de servir a la patria, hablemos de Belgrano. No hablemos de la década del 90 porque es mucho más fácil compararse. Entonces, lo que yo traté es rescatar los valores de San Martín, más que valores, virtudes. Porque valores es lo que se declama, virtudes es lo que se encarna. Y creo que lo que más me interesó de San Martín, encarnó virtudes y además fue un hombre de renuncia. Que eso es algo que muchas veces en el colegio no se nos rescata y para mí es fundamental. Él renunció a sueldos de 2 estados, renunció a ser el presidente del Perú, el presidente de Chile. El protectorado de Perú solamente duró 1 año y 8 meses. Y él podría ser un dictador, como en su momento fue Bolívar, que fue presidente de 5 países a la misma vez. Y San Martín, que dijo, regreso, renuncio, establezco un Congreso Constituyente, y si los peruanos quieren ser republicanos, bienvenido sea. Es decir, él renunció para darle la oportunidad a otros de decidir lo que ellos querían. Por ahí uno, si se pone a comparar, que por ahí las comparaciones son odiosas, te das cuenta por ahí las ambiciones de poder que hay hoy y las ambiciones de ser un líder, de generar otro tipo de conciencia, de buscar generar o cambiar los paradigmas que había en ese momento, son distintos a lo que hay ahora. Uno ve que hoy es la ambición del poder, de acopiar cada vez más uno, la riqueza propia, y si vos lo comparás es terrible en ese sentido. Es terrible, y además lo que te genera tristeza es que los argentinos no nos damos cuenta que el país no es una herencia de tus padres, sino más bien es un préstamo que le vas a entregar a tus hijos. Entonces uno tiene que preguntarse qué hijo le quiero dejar al país, pero qué nación, qué territorio le voy a dejar a ellos. A nosotros nos cuesta mucho educarnos en la verdad. No somos capaces de ver una historia con sus luces y sombras, pero hay que rescatar a los grandes próceres. Yo a veces cuando veo el trato que se le da a Sarmiento me preocupa, porque yo, si bien ha dicho estupideces, pero hay que contextualizarla. Pero ha dicho, no lo ha hecho. Sarmiento asume en 1868 la presidencia, pide un censo nacional, 1.800.000 habitantes, el 84% eran analfabetos. En 6 años hizo 1.117 escuelas públicas y generó el camino para la ley 1420, la famosa ley que estableció las escuelas gratuitas, laica y obligatoria, y además en 1916, como ya te conté, habíamos quebrado el analfabetismo. Entonces, dejemos de criticar o leer sobre Sarmiento, sino vamos a leer a Sarmiento. Yo en este libro hay mucha documentación, traté de hacerlo hablar con sus cartas.
no podía ser irrespetuoso. No, seguro. Trataba de, si bien utilizo el recurso de la novela, lo que hice fue que San Martín hable con sus propias palabras y nos cuente qué nos diría a nosotros en la actualidad. Yo creo que con el paso del tiempo, en vez de cada vez la gente tomar más valor de lo que fueron, en este caso San Martín, Belgrano, Sarmiento, creo que es al contrario. Como que se van cada vez dejando más en el olvido. Totalmente. Tu caso que vos viviste en Buenos Aires, uno lo traslada a la ciudad de Santa Fe y ve que en la mayoría de los actos está el gobernador, el intendente, o el vicegobernador, algunos diputados, concejales y después algunos funcionarios del municipio, y paremos de contar. Irán algunos de alguna escuela, la escuela San Martín, la escuela normal San Martín, y después nada más. Yo creo que ni la gente, porque como vos decías, ni la gente que pasa por el costado ya ni se emociona ni con el himno, no se queda parado, sigue caminando nomás. Y como que se ha distorsionado en ese sentido los valores de la sociedad. Es muy triste. Mirá, Avellaneda, que es el que trajo los restos de San Martín, dijo en ese acto: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden conciencia de su destino, y aquellos que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan su porvenir. Vamos a resumirlo en Cicerón. Cicerón decía: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus tragedias. Y si uno ve la historia argentina y esa incapacidad de educar en la verdad y de emocionarse por los grandes próceres, nos ha llevado a repetir tragedias. Bueno, en Argentina pasa siempre, se vive ciclos económicos que se cometen siempre los mismos errores. O se comete otro que ya se sabía que iba a pasar esto. Sí, totalmente. Vivimos del error, un crecimiento, se vuelve el error, una crisis y un crecimiento posterior. Pero sí, en eso es como que no se termina, tomando lo bueno de lo que son los próceres, ya sea San Martín, Sarmiento, Belgrano, gente que hizo mucho por nuestro país. Totalmente, es la incapacidad de pensar en largo plazo. A mí una de las cosas que también destaco en San Martín fue su capacidad de pensar en la patria grande, a pesar de esa división que había entre unitarios y federales. Yo en el diálogo final que tengo con San Martín, él me dice: ha terminado la guerra civil, ha terminado la lucha fratricida entre ustedes. Yo le digo: mirá, seguimos separados en bandos irreconciliables o aparentemente irreconciliables. Y le digo: ¿qué nos dirías vos? Y me hizo releer las cartas que él le escribe a Artigas y a Estanislao López. Cuando Rivadavia le dice: bajá del ejército de los Andes, estamos matándonos entre unitarios y federales, venía a combatir contra ellos. Y él, sabiamente, le escribe a Estanislao López y a Artigas: yo no voy a desenvainar mi sable por ideas políticas, no voy a luchar contra ustedes, no quiero derramar sangre americana. Unidos triunfaremos, separados seremos esclavos. Fíjate qué capacidad, a pesar de ser un incomprendido, únanse. Uno tiene que entender la política, o por lo menos de mi forma de ser, como un abanico. ¿Qué es lo importante del abanico? El anillo. Uno puede ser de izquierda o derecha, pero el abanico tiene ese anillo que es el corazón. Y el único corazón que tenemos los habitantes de este suelo es argentino. Las diferencias nos deberían unir, no deberíamos ver un enemigo, sino un adversario con el que podemos sumar voluntades y que la opinión de ellos nos puede sumar muchísimo a nuestro interior y a la vez para poder actuar. Uno se puede pensar ahora y ve, y diría, si por ahí San Martín estuviera en este momento y ve algunos políticos que juegan para el neoliberalismo, para lo que son las grandes multinacionales, para Estados Unidos, yo creo que se volvería a morir. Porque termina, hay muchos sectores hoy, de derecha, centro derecha, que terminan jugando para afuera, dejando el partido que sigue, y eso no está en discusión, de que dejan de tener la pertenencia hacia un país y se terminan jugando más con una pertenencia hacia los capitales o hacia el dinero. Sí, él decía una frase: que el soldado de la patria no conoce el lujo sino la gloria. Ahí está el tema. Y él fue un hombre extremadamente honesto. De hecho, estando en el exilio y ajustado económicamente, le ofreció Chile para darle una pensión y él dice: yo ya estoy recibiendo sueldo peruano, no necesito más. Pero respecto a esa visión, él tenía una mentalidad liberal, pero clásica, bien entendida, de decir, muy como Alberdi: yo creo en el liberalismo económico, pero las reglas tienen que ser claras. Un Estado republicano. Nosotros, y sobre todo en la época de Menem, que usted nombró el neoliberalismo, si me pregunta honestamente, para mí eso es populismo de derecha, en el sentido de que yo no veo ninguna diferencia entre los actos de corrupción con empresarios prebendarios de la actualidad con empresarios prebendarios de la época de Menem.
El gran problema es que Argentina todavía no ha entendido cómo funciona un verdadero sistema liberal con reglas claras. Pongamos un caso, Australia. Tiene un Estado de Derecho, está entre los primeros países de PIB per cápita hace décadas. En 1914 tenía el mismo grado de avance que nosotros. Si uno ve Australia, Estados Unidos y Canadá, venían igual que nosotros. Ellos empezaron a irse para arriba, uno puede criticarle algunas cosas a Estados Unidos, pero en Australia hay muy poco para criticar, en Canadá también. Pero ve que entendieron el libre mercado, pero el libre mercado con la competencia justa, donde nosotros dos competimos por un determinado consumidor, pero honestamente. En cambio acá, ¿qué hacemos? Son todos intereses. Todos intereses, todos empresarios prebendarios que se enriquecen a costas del poder. Y eso hace mucho daño, porque a veces nos hablan de libre mercado y nos asustamos, porque decimos, ¿qué va a venir? ¿Otro Chabrán al que le van a dar dinero? Y yo me preguntaría, ¿qué va a ser? ¿Otro Lázaro Báez al que le vamos a dar dinero? Me parece que lo que tienen que buscar los argentinos es ver en los demás países cómo han hecho para mantener su progreso. Nosotros con Alberdi logramos meter 6 millones de personas acá. Tus antepasados, los míos, venían acá corridos por el hambre, la miseria y la guerra y lograban prosperar. Argentina hoy está capacitado para que ellos prosperen. Obviamente que lo mejor sería que nosotros produzcamos absolutamente todo. Sí. ¿Se puede? No lo puede ningún país en el mundo. Ahora, si vamos a exportar o vamos a importar, que sea con reglas claras. Si vamos a competir entre argentinos, que sea con reglas claras. Acá necesitamos un Estado de Derecho. Reglas justas, equitativas, pero que compitamos en la misma ley. A mí la mayor igualdad es la igualdad ante la ley. Si algo me perturba es eso, que no haya igualdad ante la ley y que alguien tenga ganancias porque es amigo o cómplice del gobernador de turno. Gastón, muchas gracias por estos minutitos y más que nada por este libro que nos trae, no solamente para que nosotros podamos leer, sino para que la gente también lo pueda Muchísimas gracias disfrutar. por invitarme y bueno, espero que es les guste. el puntapié inicial para los próximos libros también. Exacto, sí, yo ahora tengo la suerte de que el 28 de octubre, a mí quien me lo prologa es el doctor Abel Albino, es quien lucha hace 23 años para erradicar la desnutrición infantil. Mirá vos. Y si San Martín tendría que encontrar un hombre con virtudes salmartinianas, pensaría en el doctor Albino. Por eso invito a la ciudadanía, si bien no vamos a liberar 3 países nosotros, sí los invito a luchar para erradicar la desnutrición infantil, que es el flagelo que nos está atrasando. Gracias, Gastón. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. Y más que nada sí me sirve para una buena reflexión. Bueno. Aquí, en el Hotel Intertower de la ciudad de Santa Fe, con Gastón Vigo, hablando sobre este libro, el primero de los que muchos, que seguramente va a escribir el amigo Gastón, uno de los además integrantes de la familia de Pilaí. Aquí, en el Hotel Intertower de la ciudad de Santa Fe, lo recomiendo. Recomiendo.